La segunda entrevista central de esta mañana es con la señora María José Rodríguez, candidata a diputada del Partido Socialista de Río Negro. Buenos días. Guillermo, buenos días. Guillermo, el arquitecto Guillermo Lebrato, integrante del partido. Señor José Núñez, representante del Partido Socialista también. Y la edil Marita Martínez. A todos ustedes, buenos días. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias, che. Tiene la palabra, señora diputada, porque supongo que estamos en el tramo final de las últimas horas de la campaña formal, de la campaña en medios de comunicación tradicional, lo que no significa que la campaña no siga hasta el mismo domingo 27, tanto en el contacto personal y mano a mano, visitando y recorriendo a la gente, sino también en los medios digitales, donde la campaña electoral no está prohibida. La campaña electoral y sigue. por lo tanto no estar prohibida está permitida. Exacto, tenemos obviamente mensajes finales para dar en medios digitales, como decís, seguir mostrando imágenes y bueno, y seguir acercándole la lista a la gente. Ahora ya trabajando, pudimos repartirla por lo pronto en Juni, en las localidades menores. Esto me gustaría que lo de Fraiventos lo conversáramos con Guille, pero la mayoría de los hogares ya recibió la lista y nos quedan algunas que tenemos una lista personal que bueno, que siempre le llevamos, que conversamos, que son votantes fieles del partido, pero con el que nos gusta acercarle a la lista. Y el que está esperando en su casa que usted le lleve. Exactamente, estamos en esa parte, pero digo, cansados, hablábamos, pero un cansancio lleno de alegría por la satisfacción de haber cumplido con lo que nos habíamos propuesto. Nosotros los socialistas somos muy estructurados, teníamos una planificación que la cumplimos a rajatabla, así que bueno, felices. Ya hablábamos ayer con papá, ya no hay nada más para hacer, son las últimas etapas, dice él, ahora que hable el soberano, porque nosotros dimos todo de nosotros. Guillermo. Che, a ver, nosotros estamos convencidos que la ley del sacrificio en la vida siempre se cumple. Nos hemos sacrificado, hemos hecho un montón de cosas en conjunto con la militancia. Hemos compartido alguna visión de ustedes, esto que tú decías en un momento, Ernesto, de que la gente espera, ¿no?, de que le llevemos la lista, de que en realidad vota a veces mucho más por la emoción que por la razón, si será cierto. Pero también eso nos permitió a nosotros emocionarnos, ¿no? Entonces me parece que eso estuvo muy bueno en la recorrida, en la cercanía con la gente, independientemente de lo que vote. Pero cuando nos sentamos en el living de la casa de la doña, del don, o cuando nos abrieron la puerta, cuando nos miraron a los ojos, cuando pudimos conversar, y fueron encuentros muy francos, en realidad a nosotros nos emocionaba. Y de hecho eso creo que es construir la política, sí, porque a lo mejor el tipo... Son muy receptivos y tolerantes. O sea, exactamente, y a su vez, ¿no? O sea, por gusto o por oposición, capaz que nosotros le servimos justamente para definir su voto, ¿no? Haber dicho, che, no me gusta tu cara y voy a votar a otro, o sí, de alguna manera me convence la propuesta, me voy a informar, que era un poco lo que nosotros hicimos, y eso creo que estuvo muy bueno. Ese sacrificio, bueno, creo que eso va... Creo que construimos política, creo que construimos democracia yendo, porque en realidad nosotros nos caracterizamos no por tirar la lista debajo, porque a su vez genera mugre, ¿no? El tema después la lista, porque al otro lado era la lista en mano, independientemente del destino final de esa lista dentro de la casa. Entonces, bueno, para nosotros ese fue muy importante. Y después, bueno, creo que cabe siempre el agradecimiento a toda la gente, a la militancia y también a ustedes, ¿no?, como medio de comunicación, porque la verdad que en este intercambio, esto que decía Pepo, que genera también un poco de estrés venir a la radio, preparar, también nos hace crecer a nosotros, desde el punto de vista, ¿no?, de la preparación, de en qué estamos flojos y cómo venimos a conversar. Y escucharlos también. Sí, como agregamos en una entrevista siempre, es así. Bueno, entonces a nosotros también las preparamos, estudiamos, y nosotros, ¿no? Que es la responsabilidad nuestra, ¿no? Y es nuestra responsabilidad, entonces agradecerle eso, porque también el producto final en el derecho al acceso a la información a la gente le termina llegando para tener, digamos, un abanico más amplio y poder tomar la mejor definición que internamente su fuero, digamos, le permite, ¿no? Entonces me parece que eso estuvo bueno, así que el agradecimiento público, sobre todo porque nos sentimos también muy cómodos, más allá que nunca nos convidaron con nada de la bandejita, pero siempre fue en sobrado. Lo de los trigales siempre está ahí a disposición. Es una ortiva, porque nunca la agarró y nadie le dijo que no podía. Es más, el desayuno está a la orden. Pero serán tenidos en cuenta. Abrila, por lo menos. Abrila, si está a la orden.
Agradecer también a la dirigencia del Partido Socialista. Hoy está acá José Núñez, para nosotros Pepo, que es senador de la República, senador del Partido Socialista, pero estuvo nuestro secretario general, estuvo Mónica Xavier en una actividad linda en Jung, Gustavo González. Todos pasaron por este micrófono. Todos pasaron por acá, el apoyo que hemos recibido también, y bueno, el convencimiento de que el trabajo que estamos haciendo acá en Río Negro es fructífero también para el partido, así que bueno, agradecer. ¿Cómo ve usted este cierre de campaña de este año que ha sido largo, ¿no? Con la interna. Sí, sí. Primero que sí, un año intenso de campaña. Sí. En el caso particular del Frente Amplio, en realidad nosotros, tras la derrota electoral del 2019, abordamos un proceso de crítica y de balance de nuestros 15 años de gestión, donde analizamos la gestión de gobierno, pero también el papel de la fuerza política mientras nos tocó ser gobierno nacional. Y ese proceso, a partir de ese proceso, ya tuvimos una intensa actividad de presencia a lo largo y ancho del país, ¿verdad? Porque justamente buscamos no solamente tener una mirada crítica desde nuestras propias filas, sino también escuchando a la comunidad. Y entonces desarrollamos esa campaña que se llamó el Frente Escucha, que recorrió todas las localidades, grandes o pequeñas, y que hablamos con actores políticos y sociales diversos, digo, los alcaldes, los concejales, bueno. Luego elaboramos nuestro programa en 2 años, también en un proceso similar, o sea que venimos en un trabajo intenso, tratando de aprender de nuestros errores, de conocer la realidad del país, de elaborar un programa que dé respuestas y de construir una propuesta acorde a las necesidades de nuestra gente y a obviamente, las prioridades políticas del Frente Amplio, que han sido defender los intereses de las trabajadoras, los trabajadores, la gente que menos tiene. Y bueno, por supuesto, esto remata este año con la campaña, y la campaña lo que nos ha puesto de manifiesto es que realmente hay problemas importantes por resolver, ¿verdad? O sea, fíjense, nosotros hemos tenido durante estos 5 años una realidad que no tenía precedentes, ni en el gobierno de la calle Herrera, ni en el gobierno de Sanguinetti, ni por supuesto en los gobiernos del Frente Amplio. En el Uruguay creció la riqueza, porque hoy en el país el Producto Bruto Interno que se genera es mayor que el que se generaba en el 2019, o sea, en el año 2023, según informaba la ministra de Economía, era un 2,7% mayor que en el 2019. Eso podríamos decir que son unos 2.500 millones de dólares más, 2.500 millones de dólares más de riqueza producida en el Uruguay. Y paradójicamente aumentó la pobreza. Esto no había pasado con ningún gobierno desde que se había recuperado la democracia, ¿verdad? Cuando crecía la riqueza, nosotros los Frente Amplistas nos quejábamos, criticábamos a Sanguinetti o a la calle porque se repartía mal. Pero sin embargo igual disminuía la pobreza. Pero con este gobierno creció la riqueza y se repartió tan mal esa riqueza que creció también la pobreza. Aumentó el número de trabajadoras y trabajadores con salarios sumergidos, ¿verdad? O sea, en el 2023 hubo 550.000 personas con salarios por debajo de los 25.000 pesos. Un 9% de los trabajadores eran pobres, o sea, pese a que trabajaban, por los ingresos estaban por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Entonces, bueno, esa realidad crítica lamentablemente la confirmamos en esta campaña. Confirmamos, hace pocos días hubo un informe del representante de las Naciones Unidas del Uruguay sobre los temas de la alimentación, y allí da cuenta que en el año pasado hubo 500.000 uruguayas y uruguayas que tuvieron una alimentación insuficiente, o sea que por lo menos, obviamente, ahí van desde situaciones horribles a situaciones horribles también, pero no tan graves, ¿verdad? Pero quiere decir que por lo menos en un día en el año no tuvieron la alimentación necesaria, digamos, ¿no? 500.000 personas en un país productor de alimentos y exportador de alimentos, ¿no? Entonces, bueno, esos problemas, más los problemas de la violencia, de la inseguridad, de la insuficiencia del sistema de salud, son cosas que
bueno, que lamentablemente hemos confirmado a lo largo de la campaña, ¿no? Sin embargo, uno escucha a vocero del gobierno, en particular al ex ministro del Mides, Lema, y al actual Sierra, y dicen que ellos no han recortado política social, al contrario, que han incrementado los recursos para todos los sectores más vulnerables. Bueno, sí, es cierto, el presupuesto del Mides creció, es mayor los recursos destinados al Ministerio de Desarrollo Social durante este gobierno que en el gobierno anterior. Pero el problema es que nosotros no queremos que la gente viva de la asistencia social, queremos que la gente tenga trabajo y viva de su trabajo y que cuando trabaje tenga un buen salario. Pero el trabajo no se puede decretar. Claro, los puestos de trabajo. No, hay que generarlo con inversión privada, y pública también. El problema también está ahí, ¿verdad? ¿Cuál es el rol del Estado para también apoyar el desarrollo económico nacional? Este país ha logrado su desarrollo económico con un rol muy importante del Estado, ¿verdad? El papel que han cumplido las empresas públicas, digo, a lo largo del siglo XX, ¿no? No concebimos el Uruguay moderno, el Uruguay con una clase media tan amplia, el Uruguay del bienestar que supimos tener, aunque eso también puede ser criticado, digamos, ¿no? Porque quizás no llegaba a toda la población, sin un rol muy importante del Estado desde ese punto de vista. Y justamente una de las diferencias sustantivas que tenemos con este gobierno es cómo el Estado se ha retirado de ese rol activo en la promoción del desarrollo, y bueno, y las consecuencias están justamente en que tenemos un magrísimo crecimiento económico, ¿verdad? Absolutamente insuficiente para generar la riqueza que precisa el país para atender la demanda de su gente. El presidente Lacalle dice que este ha sido el gobierno que tiene récord de obra pública en los últimos 30 años, que han hecho carreteras, puentes, obras de toda naturaleza, con recursos que sobre todo vienen de los fondos de las AFAP. Que ustedes tienen planteado dentro del plebiscito son eliminarlas, ¿no? Dos temas en uno, digamos, ¿no? A ver. Lo del récord de obra pública, habría que ajustar bien, quizás ha sido un poco mayor en cuanto a la obra pública desarrollada a través del Ministerio de Transporte, pero hay que ver las inversiones en Antel, en UTE, en ANCAP. Ahí ha habido un recorte muy importante, se ha deteriorado la situación de esas empresas que son tan importantes para el desarrollo nacional. Entonces habría que ver el conjunto del Estado, de las empresas públicas y su rol. Tenemos el puerto de Montevideo entregado a una empresa transnacional, ¿verdad? Entonces, el récord de obra pública, la obra pública no son solo las carreteras que se hacen. Segundo, mucha de esa obra pública se ha hecho por un procedimiento, los contratos CREMAF, que no se pagan ahora, ¿verdad? Hay que pagarlos en los próximos años, o sea que le estamos trasladando a los próximos gobiernos el pago de esas obras, ¿no? Perdón, senador, pero eso ocurre siempre. Un gobierno paga las deudas que generó por su inversión pública el gobierno anterior, es como una continuidad del Estado. Es cierto. Hay distintos mecanismos. Este mecanismo que se está utilizando es más caro que, por ejemplo, cuando el Estado directamente se hace cargo de la obra y de la financiación, ¿verdad? Porque en estos mecanismos muchas veces es el privado el que consigue los fondos y luego el Estado se los reintegra por la vía de que se compromete en función de la disponibilidad de la obra en el futuro pagar un cierto canon. ¿Participación pública-privada se refiere usted? Son parecidos, y también estos contratos CREMAF que tienen alguna variante con eso, ¿no? Pero es cierto que siempre un gobierno le traslada al otro endeudamiento, digamos, ¿no? Lo que pasa es que a veces cuando se hace a través del presupuesto nacional tiene el voto del Parlamento, pero estos mecanismos a veces los resuelve directamente la administración, ¿verdad? El Poder Ejecutivo, ¿no? Ahora, eso por lado. Usted me mencionaba el tema de los fondos de la SAFAP, digamos, ¿no? Efectivamente, esos recursos que aportamos las trabajadoras y los trabajadores y que las SAFAP deben invertir, algunos se han invertido en financiar obra pública. La mayor parte ha sido para comprar deuda externa. Deuda del Estado uruguayo, no es externa porque si es de la SAFAP no es externa. Claro, es deuda. Pero deuda pública, ¿no? Ha sido un mecanismo, bueno, ahí lo que hay que discutir
es ¿para qué hacemos los aportes los trabajadores y las trabajadoras? Hacemos para asegurarnos una buena jubilación, ¿verdad? Entonces, exigirle a los trabajadores que renuncien a una buena jubilación aceptando un sistema como el de la SAFAP, que paga muy malas prestaciones, porque supuestamente hay que usar esos fondos para impulsar el desarrollo económico. Y uno dice, ¿y los más de 10.000 millones de dólares que tienen uruguayos depositados en el exterior? ¿Por qué no usamos eso? ¿Por qué no les pedimos a los que tienen mucho dinero y mucho patrimonio que hagan ese esfuerzo y en vez de invertir su plata en el exterior del país, la inviertan en el Uruguay? En vez de pedirle a los trabajadores que acepten un sistema jubilatorio que les paga jubilaciones de miseria, porque resulta que ahora necesitamos ese dinero para impulsar la economía. Pero esos recursos uruguayos en el exterior hace rato que están afuera, ¿no? Sí. Y ningún gobierno se los ha pedido. Y bueno, por eso nosotros hemos hecho un proceso de crítica y autocrítica, y por eso tenemos que aprender de nuestros errores y mejorar. Pero que el Frente, póngale, ¿no? Podría ser el Frente o el Partido Colorado o el Partido Nacional, haya hecho algo mal en el gobierno, no quiere decir que esté bien y que tengamos que darlo por bueno y que no lo debamos cambiar hacia el futuro, ¿no? Entonces, por eso le digo, ese argumento que se está utilizando para fundamentar en contra del voto por el sí a la reforma de la seguridad social, del uso que se le da a los ahorros o al dinero que se nos descuenta a las trabajadoras y los trabajadores, no lo compartimos, porque hay otras formas de financiar el desarrollo y no puede ser a costa de una buena jubilación después, ¿verdad? O sea, que es lo que está pasando lamentablemente con el sistema de la SAFAP, que cualquier trabajadora o trabajador que se haya jubilado sabe que salvo en los casos excepcionales, trabajadores con regímenes bonificados, ¿verdad?, en general, o de altos salarios, en general es muy paupérrimo lo que se cobra. Hablando de la AFAP, ¿qué opinas de las declaraciones que hizo el senador Sánchez ayer, que se armó un escándalo con el tema de la nacionalización de la SAFAP? Yo no estoy de acuerdo, hay que terminar con la SAFAP. Hay que terminar con la SAFAP, la papeleta por el cielo que dice que hay que terminar con la SAFAP. Hay que garantizarle, y de hecho la papeleta lo hace, a quienes hoy tienen una cuenta personal en la FAP, todos los derechos que tenían con la misma, pero tenemos que construir un sistema mejor hacia el futuro, porque fíjese que por cada 10 pesos que nos descuentan que van para la FAP, 20 se los come el sistema, ¿no? Una parte son para sus gastos de funcionamiento y otra parte son utilidades, o sea que los bancos, los propietarios de la SAFAP deben haber tenido de ganancia unos 1.000 millones de dólares a lo largo de estos 20 años en que las SAFAP están funcionando. Esa ganancia es plata que le descontaron a los trabajadores, pero que no fue para su jubilación o pensión, sino que fue para engordar los bolsillos de los bancos, ¿verdad? Que fíjese, los bancos es una razón por la cual nuestras críticas al gobierno, ¿verdad? Sí. En el año 2023, el salario real promedio estuvo por debajo de lo que estaba el salario real promedio en el año 2019. La riqueza estuvo por encima, lo comentábamos recién. ¿Y sabe quiénes tuvieron ganancias récord? Los bancos. Los bancos ganaron más dinero que en toda su historia en el año 2023. Entonces, los bancos fueron aliados del Frente Amplio, ¿no? La bancarización obligatoria la hizo el Frente Amplio. De alguna manera también lo beneficiaron el sistema financiero. La inclusión financiera, ¿no? Yo no sé si esto sirvió o no sirvió para el sistema financiero, pero esto lo que buscó es darle derechos a las trabajadoras y los trabajadores. Primero, buscando evitar la evasión, digamos, y que se respetaran los derechos a la seguridad social, porque uno de los grandes problemas que tiene luego la gente cuando se va a jubilar es que ha trabajado muchos años y no ha aportado, que es un problema que también tiene la seguridad social para su financiamiento. Tenemos más de un 20% de informalidad. Si toda esa gente aportara y si las empresas aportaran... Eso es otro tema que no es menor, la cantidad de gente que no tiene los 30 años de aporte, que no se va a poder jubilar. En algún momento el sistema político va a tener que darle respuesta a esos miles, ¿no? Bueno, en el año 2008 se dio un paso en ese sentido. Esa informalidad bajó del 26 al 21%. No sé si ese dato podemos estar de acuerdo que es así. Que en estos 5 años bajó. Parece que en estos últimos años se ha incrementado nuevamente, pero efectivamente
hubo una baja tras la pandemia de la informalidad, eso es un dato positivo. Nosotros podríamos decir que cuando asumió el gobierno del Frente Amplio había un 40% de informalidad, ¿verdad? O sea que ya había habido una baja muy significativa durante los gobiernos del Frente Amplio. Hubo una baja en los primeros años de este gobierno, sobre todo tras la pandemia. Ahora se ha incrementado la informalidad, inclusive los datos dan que los nuevos empleos que se han creado, un gran porcentaje se dan en la informalidad, ¿no? También se ha dado una suerte de forma de precarización del trabajo que afecta a la seguridad social y los derechos de las trabajadoras, que todos nosotros seguramente conocemos algún caso, yo conozco, donde las empresas, tú dejas de ser empleado teóricamente para estar contratado. Entre comillas. Pero ese es un sistema que viene de antes. De la década del 90, ¿no? Sí, pero que se profundizó a lo largo de los años y que ha sido seguramente un efecto no querido, una consecuencia no querida de una legislación creada que permite flexibilizar el empleo y que ha permitido a mucha gente poder contratar trabajadores. De cualquier manera fue una relación de dependencia disfrazada. Una relación de dependencia que muchas veces cuando terminan los juzgados, si termina demostrando que había una relación de dependencia, el empresario, más allá de que haya contratado una empresa, termina teniendo que pagar lo que tiene que pagar. O sea, claro. Pero creo que es una consecuencia no deseada de una legislación que se aplicó durante muchos años. Incluso el Estado, Guillermo lo debe recordar, la propia Intendencia contrata empresas unipersonales, pequeñas empresas para cumplir, monotributistas para cumplir tareas dentro de la Intendencia. Y esa es una forma de flexibilización laboral también, ¿no? Sí, que es discutible también, ¿verdad? Es discutible, pero quizás hay también, es uno de los temas. Pues nosotros criticamos la reforma de gobierno del sistema de jubilaciones y pensiones, que no ha abordado muchos de los problemas importantes. Ese es uno, ¿verdad? O sea, las empresas aportan a la seguridad social en función sobre lo que pagan de salario, ¿verdad? Y eso hay que revisarlo, porque justamente da lugar a este tipo de estrategias, ¿verdad? Que buscar que el empleado no figure como empleado, sino como unipersonal contratada. Luego se sustituye el trabajo humano por máquinas, por tecnología, y se deja de aportar a la seguridad social, pese a que la empresa tiene ganancias iguales o mayores. Entonces, sin perjuicio de que parece razonable que haya un aporte relacionado al número de trabajadores, tiene que haber un aporte que tenga que ver o con la facturación, o con la rentabilidad, o con la ganancia de la empresa, justamente para no alentar estos mecanismos, digamos, que castigan al empleo o que promueven formas de precarización del empleo. A veces, ¿no? al trabajador, sobre todo a la gente joven, no lo ve mal a ese sistema, porque le permite trabajar en distintos lugares y facturar a distintos lugares y generar un ingreso que a veces es mejor que tener un empleo de 6 o de 8 horas. Por lo menos lo que la gente joven manifiesta, porque tienen otra cabeza, no es la nuestra, obviamente. Sí, hay que ver, ¿no? A veces también, como se pagan salarios tan paupérrimos, la gente tiene que trabajar 12, 14 horas para ganar un ingreso mínimo, y eso tampoco está bien ni puede ser deseable, ¿no? No podemos hacer un sistema cuya virtud sea que la gente puede trabajar 24 horas por día para llegar a fin de mes. No. Tenemos que hacer un sistema donde la gente trabaje 8 horas y gane un salario digno, digamos. Si no, nos adaptamos a una dinámica donde la riqueza se concentra. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Pero el mundo camina hacia eso, senador. Pero va mal orientado y tenemos que cambiarlo. El mundo camina a destruir el ambiente, a la catástrofe camina. Nosotros tenemos que cambiarlo, digo. Fíjese lo que le iba a decir, ¿no? Los datos que dio a conocer la Universidad de la República, ¿no? Hablando del año 2023. El salario real estuvo por debajo en el 2019, pero el ingreso de los hogares estuvo por encima que en el 2019. ¿Por qué? Porque hubo más empleo. En el 2023 hubo más empleo que en el 2019. Entonces, pese a que el salario de cada trabajador cayó en promedio en términos reales, como hubo más personas empleadas, el ingreso de los hogares creció. Pero que cuando van a estudiar los números se dan cuenta que solo el 5% de los hogares más ricos tuvo mayores ingresos en términos reales en el 2023
que los que había tenido en el 2019. El otro 95% de los hogares, que queda en la parte de abajo, o sea, de los hogares de ingresos medios a los pobres, tuvieron ingresos en el 2023 menores que en el 2019, con un país que producía más riqueza. Entonces, nosotros no podemos aceptar pasivamente esa dinámica que lleva a que la riqueza se concentre en pocas manos. Tenemos que tratar de impedirlo, no nos vamos a resignar a eso, digamos. ¿Esos son los maya oro que dijo la calle que ustedes le critican? Y parece que sí, ¿verdad? Como cuando hizo... También ese estudio tiene otros economistas que lo analizan de otra manera, ¿no? Que eso lo han expuesto públicamente. El senador plantea una interpretación, hay otros centros de estudio que tienen otra. Digo, está bien, esa es la que hicieron los dos economistas de la Universidad de la República, ¿no? Claro. Y que tuvimos acceso, tampoco era un trabajo muy... Fue publicado, era un trabajo muy extenso, era un trabajo bastante fácil de era sobre la base de la información oficial del INE. Ahí está, perfecto. No era que son cuatro carillas que están muy bien, muy fáciles de acceder y muy fácil de leer. Después sobre ese trabajo han surgido otros también. Pero bueno, creo que es una interesante conversación para profundizar. No sé si lamentablemente el tiempo no nos da hoy. Está clara su posición y me parece muy bien. Y es sobre lo que la gente de alguna manera va a terminar decidiendo el 27 de octubre, ¿no? Sí, porque está claro. Un gran problema que tiene los países y los gobiernos es cómo se reparte la torta, cómo se reparte la riqueza y qué papel juega justamente el Estado a través del gobierno nacional, de los gobiernos departamentales, de las empresas públicas, para que, bueno, nuestro objetivo es que se reparta un poco mejor, que se reparta con más justicia, que nadie quede afuera de la mesa. Y Pepo, si será un problema general que la propia OCDE está fijando un impuesto del 15% a las grandes empresas, esas que nosotros hoy tenemos en la zona franca y que vamos a tener que legislar, a ver si lo pagan en el Uruguay, lo pagan en su casa matriz o lo paga en el país donde se resuelva legislar al respecto. O sea que no es solamente el Partido Socialista, el Frente Amplio, que le preocupa la distribución desigual de la riqueza. Usted con un hombre experiente, con una larga militancia, una cortita. Por favor, tenemos que cerrar. La última. ¿Hay segunda vuelta o no? ¿Y la prefiere con Delgado o con Orsi? ¿O con Ojeda? A cualquiera de los dos el Frente le va a ganar, digamos. ¿Sí? Nuestro objetivo es alcanzar la mayoría parlamentaria. No puedo hacer un pronóstico ya. Yo creo que tenemos grandes chances de confirmar la mayoría parlamentaria ahora el 27 de octubre. Lo de la segunda vuelta solo lo evitamos con Tabaré Vázquez. Ojalá sea así, estamos trabajando con ese objetivo, pero el objetivo central es conseguir la mayoría parlamentaria y una gran votación para el Frente Amplio. Y realmente que no tengo una preferencia por Delgado o por Ojeda como rivales, porque yo creo que la fórmula del Frente Amplio es muy potente y una vez confrontadas va a salir airosa. Muy bien, María José, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, pedirle a la gente que en estos días que le queda de veda piense en esto que decía Pepo relacionado a la seguridad social, en las propuestas que le han puesto sobre la mesa, en la propuesta del Partido Socialista, y bueno, y que tendrá en mí una diputada de pies en la tierra, de cercanía, que es la única manera que el Partido Socialista sabe hacer las cosas, que es con la gente desde abajo hacia arriba. Guillermo. Bueno, muchas gracias y bueno, lo mejor. Y la sana reflexión en esta veda que por suerte para el oyente, o para la oyente, llega un descanso, llega y bueno, y hemos hecho todo justamente para que profundamente reflexionen y ojalá se inclinen por votarnos. Senador. Muy bien. Bueno, muchas gracias y estamos a las órdenes para conversar con ustedes. Bueno, yo agradecer, si bien en este tiempo mi papel es acompañar, pero sí agradecer porque siempre nos han recibido. Es bueno hacer llegar nuestra voz también a la gente, y bueno, ahora en esta veda sí, a cada uno con su conciencia piensa y decide qué va a ser lo mejor. Nosotros pensamos que es la 90 toda la vida. Muchas gracias. Muchas gracias. El próximo domingo, entre la emoción y la razón, la gente terminará decidiendo. Vamos a la pausa. Gracias.